y también cultura. El punto es dónde se pone el foco. Seguro. Bueno, va un poco de la mano este debate que tuvimos desde el cine, la cultura, con que el gobierno inició el proceso de privatización de AISA. Bueno, se fijan los plazos para concretar la venta del paquete accionario. Lo vamos a charlar con la exsecretaria de Energía, Flavia Rollón. Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida en Sobrados. Buen mediodía. Ya arrancamos a las 11, a veces nos mezclamos con buena mañana, mediodía, buenas tardes. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Bueno, opinión al respecto sobre la futura privatización de AISA. Bueno, el tema de AISA yo creo que primero hay que ser claro, porque por ahí el resto no terminamos de entender, bueno, un esquema de privatización, igual que otras reformas que se llevan adelante, ¿cuál va a terminar de ser el costo? Porque en la realidad hay muchos servicios, en esta discusión de las privatizaciones, hay muchos servicios que tienen justamente la presencia del Estado, porque es el Estado el que de alguna manera asume un subsidio que entiende que no se puede trasladar totalmente a la gente. Así que la discusión conceptualmente podemos privatizarla, que pueda ser mucho más eficiente. El tema es que, bueno, las inversiones que se llevan adelante, el recupero, ¿a cuánto se va a ir el costo del servicio? Esa es la discusión que no veo del todo clara. Si bien AISA no es algo que conozco profundamente, te puedo hablar más del tema de energía o del tema de hidroeléctricas, pero conceptualmente ese es el tema de las privatizaciones, ¿no? Sí. Claro, Flavia, en ese sentido, justamente también se está hablando de la privatización de las represas de hidroeléctricas del Comahue, ¿no? Que ese sí es tu expertise. ¿Cómo ves vos ahí que está avanzando este proceso? Que, bueno, va a llevar un tiempo, ¿no? Tampoco es que es inmediato. Bueno, ahí lo pongamos un poco en contexto. Las represas que se están discutiendo ahora, las del Comahue, estas se venció el contrato en el 2023, siendo yo secretaria de Energía. El contrato preveía la prórroga de un año, lo cual me pareció lo más prudente, dado que estamos con muchas cosas sin resolver con las provincias y en un periodo un pleno proceso electoral. Después de ahí, ya estamos en el 2025, se siguieron dando prórrogas. En esa discusión se pasó del concepto de privatización al concepto de dar la concesión. ¿Cuál es la diferencia de quién es el activo? En su momento se pensaba privatizar entregando también los activos. Hoy lo que se está discutiendo es un concurso para concesionar nuevamente estas represas, que recordemos por qué es tan importante la discusión, porque todas juntas suman aproximadamente el 10% de la potencia instalada del sistema y aportan entre el 7 y el 10% de la generación. Y eso porque a su vez también es importante, porque las hidroeléctricas permiten que el costo de la energía en Argentina sea bajo. ¿Por qué? Porque tienen un valor aproximado de 13, 15 dólares, entonces te permite que el promedio ponderado de todo el sistema energético se mantenga bajo. Entonces la discusión es importante porque vos decís, bueno, ¿cómo es una parte muy importante de nuestro abastecimiento de energía a un precio muy bajo? Si nosotros damos la concesión, ¿cómo va a ser el esquema de precio y cómo va a afectar eso? Claro. Hoy lo que dijo el gobierno, también se está discutiendo a la liberalización del mercado, es que va a haber un porcentaje del 10% o del 5%, que después se va a ir ampliando, donde los que ganen la concesión van a poder comercializar libremente ese porcentaje de energía y el resto se va a aplicar al sistema. Pero claramente esto tiene una implicancia, primero, en el costo del sistema, y la segunda implicancia muy importante es sobre el valor que van a estar dispuestos a pagar por estas concesiones. Porque recordemos, uno paga por una empresa lo que la empresa te genera futuro. Entonces claro, es muy importante saber a qué precio lo vas a vender, ¿no? Eso no está del todo claro porque estamos en pleno proceso de lo que se llama, de lo que dijeron que se llama la liberalización del mercado, pero se publicó un decreto de que los pliegos tienen que estar en los próximos 60 días. Claro. Entonces, al parecer, se van a licitar, bueno, con las condiciones actuales, con lo cual, entendemos, bajaría un poco el precio
en función de la liberación que se espera, pero hay como Claro. un gris en este sentido, ¿no? Flavia, ¿y hay interesados bajo estas características de estas empresas? Yo creo que sí va a haber interesados. ¿Por qué? Porque las centrales hidroeléctricas hoy tienen un valor más allá del flujo de fondo que puedan generar, viéndolo como un negocio, y es que estamos hablando de 4.000, un poquito más, 4.000 megas de energías limpias. Y eso hoy tiene un valor en el mundo, ¿no? De sumar, si vos sos una empresa, una generadora multinacional, sumar una cantidad de megas que son limpios y son renovables, tiene una importancia estratégica, te diré. Claro. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el punto? Porque hasta donde siempre se dice también, ¿no?, que uno de los puntos flojos del sistema es el traslado, el transporte, ¿no? Entonces, en la medida en que no se mejore el transporte de la energía, digo, una represa puede producir y aumentar su producción todo lo que quiera, pero si no se aumenta el caño por donde pasa la electricidad, no nos llega y se va a seguir cortando en el verano. Sí, bueno, esa es otra discusión. Una cosa, bueno, esta discusión que estamos hablando de las centrales y cómo va a impactar. Claro, pero eso también hace el costo. interés del producto, ¿no? Si vos decís, bueno, a ver, ¿cuántas empresas pueden estar interesadas si no puedo hacer que el negocio mejore y me rinda más, si no puedo vender más? Claro, en el caso puntual de estas hidroeléctricas no tendrías un problema con transporte. Ahora, el transporte sí es un problema y es una discusión, te diré, estratégica y relevante en la Argentina, porque el sistema de transporte está saturado Claro. en todos lados. ¿Y eso qué significa? Que no podés aumentar dos implicancias. Primero, que no puedes aumentar tu generación porque no tenés cómo transportarla, y segundo, que te condiciona a tener puntos de generación donde quizás no sean los lugares más competitivos, sino que son en los lugares donde puedes tener alguna capacidad de transporte para poder llevar la energía. Entonces, ese es un punto, y sí hay un paréntesis en una obra que sí es muy estratégica en el sistema de transporte y que sí hace a los cortes de luz que ustedes mencionan, que son sobre todo los de Buenos Aires, que es esta famosa obra del AMBA 1, que está priorizada, que es una obra muy onerosa, de un poco más de $1.000 millones, y esa sí es una obra que realmente ayudaría a dos temas: a resolver los temas de cortes en el verano y la complejidad del sistema en Capital, y también a inyectar más energías renovables de la Patagonia. Claro. Pero la discusión de cómo expandimos nuestro sistema de transporte eléctrico, si lo hacen los privados o lo hace el Estado, como lo hizo hace el momento, no es una discusión que hoy esté probada y saldada, ¿no? Flavia, para lo que le importa a la gente, los que nos están escuchando, ¿qué va a pasar con tarifas? ¿Y qué va a pasar este verano? Si vamos a tener cortes o no. ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, el tema tarifario ya lo aclaró en su momento el ministro, que iban a ir de acuerdo a la inflación. Si bien en el acuerdo con el fondo habla de la quita de subsidios al segmento de ingresos medios, entonces ahí va a haber un incremento. Recordemos que hoy todavía los subsidios siguen el esquema que dejé en su momento, que venció en el diciembre del 2023, ese famoso N1, N2 y N3, ¿no? Claro, El de alto ingreso, ingresos medios, ingresos bajos. Sí. El acuerdo con el fondo habla del compromiso de quitar los subsidios al ingreso medio, lo cual, de nuevo, esto se venció en diciembre del 2023. A mí me parece que hay que seguir una hoja de ruta ya razonable y que esto ya sea progresivo, porque hace al equilibrio fiscal, a poder usar esos recursos en otros lugares del Estado. Sí me preocupa que sea en verano. ¿Por qué? Porque en verano uno consume más energía, entonces va a tener dos impactos: el aumento de la tarifa y el aumento del consumo. Claro. Entonces, la erogación va a ser mayor. Entonces, y sumado a esto también la discusión de esta liberalización del mercado, que también va a tener un impacto en el costo de la energía. Entonces, es un tema que no está claro, pero va a haber algún impacto, sobre todo para el del ingreso medio. Uh-huh. Y con respecto al verano,
va a ser complejo. Este verano se anticipa ya un verano con altas temperaturas. A Argentina le falta potencia para los picos de demanda. Yo había hecho una licitación para incorporar más generación térmica, que después de 8 meses, hace un año el gobierno la dio de baja y todavía no hay algo que lo reemplace. El otro día escuché que estaban trabajando, pero no hay nada concreto, y esto demora un tiempo, ¿no? Claro. Pero nos hace falta incorporar más potencia al sistema, sobre todo para los picos de verano, y eso aún no está resuelto. Bien, Flavia, muchísimas gracias por su tiempo, candidata a senadora por su provincia, así que imagino próximamente con la campaña, Gran ¿no? política. Que tengan buenas tardes. Chao, gracias. Así es. Flavia Rollón con nosotros, hablando del tema de las privatizaciones, represas hidroeléctricas y bueno, Una lo que persona puede que llegar a sabe pasar. mucho del sistema y que además, recordemos, fue una de las primeras corridas del gobierno de Claro. Javier Milei después de que se le diera de baja al mega proyecto de cambios que se presentó al ingreso. Bueno, fue junto con Giordano, una de las primeras segundas que estuvo ahí en la línea de corrimiento del gobierno nacional. Cuando la escuchaba, recordaba, Argentina es un país que ya sabe qué es lo que pasa con las privatizaciones. Hoy pensar en 30 años es muchísimo. Ahora el que venga a invertir no te va a hacer por Obvio, menos. son privatizaciones Claramente, ahora de acá a 30 años. Requieren mucha inversión. Sí. Pero Son de muy largo plazo. el cómo es clave, ¿no? Porque, bueno, ya aprendimos. Creo, ¿no? No sabemos. Uno piensa que después de todo lo que nos ha tocado vivir, entre reestatizar, los errores que todavía estamos pagando, las privatizaciones mal hechas o bien hechas, me parece que por ahí las cosas tienen que ser mucho más claras. Totalmente. Y hasta más debatidas, ¿no? Bueno, algo Porque que no. va a superar a muchas gestiones. Bueno, nos tendremos que ir a la última tanda de Ensobrados, 13 horas 30 minutos. Nos quedará mucho por delante hasta las 2. Lo veo a Nelson siempre atento a lo que querido. viene. Vi que pasó un Axel por detrás de Nelson. No sé Sí, si. por supuesto. Muy enojado. Lo hemos visto a Axel, muy enojado. ¿Muy enojado? ¿Por qué? ¿Qué le pasaba? No sé, entrevístalo después. Después lo Muy entrevisto, enojado, está Sí, exaltado. Muy enojado. Muy enojado, fastidioso Ya también. Llegan las noticias, ahora sí, Vanina Palais, después estaremos ya con la tanda y mucho más, hasta las 2 de la tarde. Splendid 990. Todo cambia en minutos.